Ella siempre fue invisible, aún limpiando los pasillos por donde pasaba el futuro. Pero ese día, su hija callada reveló un don que nadie se esperaba, y en pocos minutos, lo que era silencio se volvió coraje, y el coraje se volvió revolución. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La mañana empezó igual que todas las demás. Cielo gris sobre la gran ciudad, el camión atascado de gente meciéndose por las avenidas, personas apuradas bajándose antes de la parada correcta. Mariana sostenía con fuerza la mano de su hija, Laura, mientras descendía con cuidado los escalones del camión, equilibrando la bolsa gastada en el hombro e intentando no tropezar. 9 años la niña, 9 años de ojos oscuros y callados, de esos que parecen guardar más pensamientos que palabras. La mochila en su espalda estaba descolorida, remendada en 2 lugares con un hilo que no combinaba con la tela, pero todavía servía. Todavía resistía, como ellas dos. Mariana miró el edificio de espejos frente a ella, ese gigante de cristal que reflejaba el cielo sin nunca tocarlo de verdad, y sintió la opresión familiar en el pecho. Casi 10 años trabajando ahí, 10 años entrando por la puerta de servicio, empujando el carrito de limpieza por los pasillos vacíos antes de que llegaran los ejecutivos, limpiando los restos de reuniones en las que ella nunca participaría, vaciando botes de basura llenos de papeles que decidían destinos que nunca incluirían el suyo. Ella existía en ese edificio de la misma forma que existen las paredes, necesaria, ignorada, invisible. Pero hoy era diferente. Hoy, Laura estaba con ella. La escuela había suspendido las clases por unas grietas en la estructura, y Mariana no tenía con quién dejar a su hija. Le preguntó a la vecina, que trabaja de día. Le preguntó a la prima, que estaba de viaje. Intentó incluso llamar a su mamá, que vivía lejos y apenas podía cuidarse a sí misma. Nada. Entonces tomó la única decisión posible, esa que la llenaba de vergüenza y miedo a partes iguales. Trajo a Laura al trabajo. Entraron por la puerta de servicio, como siempre. El pasillo estrecho olía a desinfectante y a café recalentado. Mariana saludó al guardia con un gesto tímido, y él apenas levantó los ojos del celular. Subió hasta el vestidor, cambió su blusa por aquel uniforme azul marino que ya no tenía color de tan lavado, y se amarró el pelo en un chongo apretado. Laura se quedó ahí, sentada en la banca de madera quieta, esperando. No se quejó, nunca se quejaba. Mariana bajó a la oficina del supervisor, tocó la puerta 2 veces antes de entrar, y cuando entró ya estaba pidiendo disculpas. Disculpa por molestar, disculpa por la situación, disculpa por existir de forma inconveniente. El hombre, don Ademar, un cincuentón de expresión cansada y hombros caídos, escuchó todo sin interrumpir. Cuando ella terminó, él suspiró profundo, se pasó la mano por la cara y dijo que estaba bien, que la niña podía quedarse, pero con una condición. No podía dejarse ver, no podía hacer ruido, no podía estorbar. Mariana le dio las gracias 3 veces seguidas, como si hubiera recibido un milagro, y salió de ahí con la sensación de deber un pedazo de su propia dignidad. Subió con Laura hasta el piso 12, el que todavía estaba vacío a esa hora. La cocineta era pequeña, con una mesita pegada a la pared, 2 sillas viejas y un refrigerador que zumbaba bajito. Mariana acomodó una de las sillas en un rincón, lejos de la puerta, y le pidió a su hija que se quedara ahí. Laura sacó el cuaderno de la mochila, lo abrió en la página marcada con una tira de papel y empezó a escribir. Mariana miró esas manos pequeñas sosteniendo el lápiz gastado, esa frente fruncida de concentración, y sintió que el pecho se le apretaba de nuevo. Su hija merecía más que eso. Merecía un escritorio de verdad, una escuela sin grietas, un mundo que la viera como persona y no como un problema. Pero no había tiempo para pensar en eso ahora. Mariana tomó el carrito de limpieza y empezó la rutina. Primer piso, salas de juntas. Pasó el trapo por las mesas de cristal, acomodó las sillas,
Vació los botes de basura. Segundo piso. Pasillos y baños. Talló las marcas de zapatos del piso. Cambió las toallas de papel. Limpió los espejos. Tercer piso. Cocinetas y áreas comunes. Lavó las tazas olvidadas en el fregadero. Limpió el microondas lleno de salpicaduras. Barrió las migajas debajo de las mesas. Y así fue. Piso por piso, hora tras hora, mientras el edificio iba despertando a su alrededor. Gente llegando, elevadores llenándose, voces resonando por los pasillos. Ella seguía siendo invisible, como siempre. De vez en cuando subía al piso 12 para ver a Laura. La niña seguía ahí quieta estudiando. Mariana le llevaba una galleta que traía de casa o un vaso de jugo que tomaba a escondidas de la cocineta. Y Laura sonreía, agradecía en voz baja y volvía a su cuaderno. Ese cuaderno. Mariana nunca le había prestado mucha atención. Pensaba que era solo tarea de la escuela, pero ahora, viendo de cerca, notó que tenía algo diferente. Palabras en idiomas que no reconocía, listas de frases, dibujos extraños que parecían letras, pero no lo eran, símbolos, flechas conectando una cosa con otra. Era como si Laura estuviera construyendo un mapa de algo que Mariana no podía ver. Cerca de las 10 de la mañana, el ambiente en el edificio cambió. Mariana lo notó enseguida. Secretarias corriendo con carpetas bajo el brazo, guardias posicionándose en los elevadores, un murmullo de voces bajas y urgentes. Algo importante estaba por suceder. Ella intentó mantenerse fuera del camino, como siempre, pero la curiosidad la llevó hasta el piso 15, donde estaban las salas de juntas principales. Había gente de traje impecable, mujeres de tacones altos, hombres de corbata cara, y había también personas que no reconocía, extranjeros, por sus rostros y su vestimenta. Una reunión internacional, concluyó, de esas que deciden contratos millonarios, que mueven dinero de un lado del mundo al otro, que cambian el destino de empresas enteras. Mariana empujó el carrito despacio, tratando de no llamar la atención. Pasó cerca de una de las salas de juntas con la puerta entreabierta y escuchó voces. Voces en idiomas diferentes. Inglés, tal vez, o francés. No sabría decirlo. Y había un hombre traduciendo todo al español, con voz firme y profesional. Se detuvo un segundo, solo para escuchar, porque había algo fascinante en aquello. Personas de lugares distintos del mundo, sentadas en la misma mesa, tratando de entenderse a través de las palabras de otra persona. Era como si el intérprete fuera un puente. Un puente, vivo. Fue entonces cuando sintió una presencia a su lado. Laura. La niña había salido de la cocineta y estaba ahí, parada, mirando hacia la puerta entreabierta, con una expresión que Mariana nunca le había visto. Concentración absoluta. Ojos fijos, respiración contenida. Mariana le hizo una seña para que volviera, pero Laura no se movió. Era como si estuviera hipnotizada por el sonido de esas voces, de esas palabras que danzaban entre lenguas. Dentro de la sala, un hombre hablaba en un idioma gutural, lleno de sonidos duros. El intérprete traducía al español, explicando cifras, plazos, condiciones. Los ejecutivos mexicanos asentían con la cabeza, tomaban notas, hacían preguntas. Todo parecía fluir bien, hasta que Laura, muy bajito, casi en un susurro, murmuró algo. Mariana no entendió qué fue. No reconoció las palabras, pero dentro de la sala alguien escuchó. Un hombre de traje oscuro, cabello canoso, perfectamente peinado y expresión fría como el hielo, levantó la mano y pidió silencio. Todos dejaron de hablar. Se giró hacia la puerta y preguntó, en un español con fuerte acento, quién estaba afuera. El corazón de Mariana se desplomó. Jaló a Laura hacia atrás. Intentó alejarse, pero ya era tarde. La puerta se abrió con fuerza y un hombre alto, de traje gris y expresión furiosa, apareció en el pasillo. Mariana lo reconoció de inmediato. Rodrigo Gutiérrez, director ejecutivo, uno de los meros de la empresa. Ese tipo de hombre que mira a las personas y decide, en medio segundo, quién merece respeto y quién merece desprecio. Y en ese momento su mirada era puro desprecio. Vio a Mariana, el carrito de limpieza,
el uniforme gastado. Vio a Laura, la mochila vieja, los ojos asustados, y algo en él se retorció de asco, como si la pobreza fuera una enfermedad contagiosa. «¿Qué hacen ustedes aquí?», preguntó, pero no era una pregunta de verdad. Era una acusación. Mariana intentó explicar, intentó decir que solo estaba de paso, que no estaba escuchando nada, que su hija había venido con ella porque no tenía dónde quedarse. Pero las palabras le salían atropelladas, débiles, sin fuerza. El miedo se la estaba tragando por dentro. A Rodrigo no le importó. Empezó a hablar fuerte, para que todos en la sala oyeran. Dijo que esa era una reunión confidencial, que se estaba discutiendo información delicada, que la presencia de ellas ahí era una violación grave. Dijo que Mariana estaba espiando, que estaba poniendo en riesgo contratos millonarios, que sería despedida en ese mismo instante. Su voz era una navaja, cortando despacio, con placer. Mariana tembló. Las piernas le flaquearon. Pensó en la renta atrasada, en el refrigerador casi vacío, en las cuentas que no podía pagar. Pensó en Laura, en la escuela, en el futuro que ya era tan incierto, y no pudo decir nada. Solo se quedó ahí, con la cabeza gacha, esperando el golpe final. Fue entonces cuando Laura dio un paso al frente. No fue un movimiento de rebeldía, no fue insolencia, fue instinto. Instinto de proteger a su madre, de no dejarla sola ante esa humillación. El hombre de cabello canoso, el inversionista extranjero, salió de la sala y se acercó. Miró a Laura con curiosidad, como quien mira un rompecabezas. «¿Fuiste tú quien habló?», preguntó en español, pero con un acento marcado. Laura miró a su mamá pidiendo permiso con los ojos. Mariana no sabía qué hacer, solo quería que aquello terminara. Rodrigo se rió, una risa burlona, llena de veneno. «Esto es un circo», dijo. «Una niña. ¿En serio? ¿Vamos a perder el tiempo con esto?». Toda la sala esperaba. Esperaba. La vergüenza, el bochorno, la confirmación de que gente como Mariana y Laura no pertenecía a ese lugar. Pero Laura abrió la boca, y lo que salió de ahí fue algo que nadie esperaba. Habló en el mismo idioma del inversionista, fluido, limpio, sin tartamudear. Dijo que había un error en la traducción, que las cifras estaban intercambiadas, que no era 15, era 50, que el error estaba en los números y podía destruir el acuerdo. El silencio que cayó sobre el pasillo fue pesado como el plomo. El intérprete palideció. Rodrigo intentó reírse de nuevo, pero el sonido le salió ahogado. El inversionista no le quitaba los ojos de encima a Laura. Le pidió que repitiera, y ella repitió. Luego cambió de idioma. Inglés, para resumir. Francés, para detallar. Alemán, para hablar de plazos. Y luego otros. Mandarín, japonés, ruso, italiano, español. Uno por uno, con claridad, con contexto, con intención. No era algo memorizado, era entendimiento real. La sala que antes se reía ahora no respiraba. Rodrigo intentó interrumpir, intentó llamar a aquello un fraude, un teatro, pero el inversionista levantó la mano y él se cayó. El hombre se agachó frente a Laura, quedando a su altura, y le preguntó cómo había aprendido todo eso. Laura miró a su mamá de nuevo. Mariana, con los ojos llenos de lágrimas, asintió. Y entonces Laura contó. Contó que aprendió sola, que usaba el internet gratuito de la biblioteca pública, 15 minutos a la vez, porque era el límite. Que estudiaba todos los días después de la escuela, repitiendo palabras, escribiendo frases, memorizando sonidos. Que volvía a formarse en la fila, esperaba de nuevo, estudiaba otros 15 minutos. Que llevaba años haciendo eso, sin parar, sin rendirse. Y contó el porqué. Dijo que quería trabajar en organismos internacionales cuando creciera, que quería ser un puente entre personas que pelean porque no se entienden, que quería darle voz a quienes nadie escucha, y entonces soltó la frase que partió la sala en dos. Dijo que estudiaba, porque no quería que su mamá fuera invisible para siempre, porque quería que un día alguien en algún lugar las mirara a las dos y viera lo que realmente eran. No una afanadora y su hija, sino dos personas, dos vidas,
2 mundos enteros. El inversionista se quedó parado un largo rato. Luego se levantó, entró en la sala y anunció que la reunión se suspendía por 1 hora. Dijo delante de todos que ahí, en esa empresa, en ese país, la competencia no tenía clase social, que Mariana no había hecho nada malo, que debía volver a su trabajo y que él quería hablar con madre e hija después de la reunión. Rodrigo se quedó parado con la cara roja de ira, pero no dijo nada. No podía decir nada. No en ese momento. Mariana salió de ahí jalando a Laura de la mano, sin entender si había sido salvada o condenada. Le temblaban tanto las piernas que apenas podía caminar. Laura sostenía con fuerza la mano de su mamá, tratando de pasarle fuerza, tratando de decirle sin palabras que todo estaba bien, que iban a estar bien, pero dentro del pecho de la niña había miedo, miedo de lo que vendría después, porque sabía, aunque fuera una niña, que acababa de desafiar a un hombre poderoso, y los hombres poderosos no perdonan los desafíos. Rodrigo Gutiérrez se quedó parado en el pasillo, solo, con los puños cerrados. En su cabeza, aquello no podía quedarse así. No lo iba a dejar. No iba a permitir que una afanadora y su hija lo humillaran frente a gente importante. Iba a acabar con eso. Iba a demostrar que todo era mentira, una trampa, un fraude. Y las iba a hacer pagar. Iba a hacer que se arrepintieran de haberse atrevido a existir en su mundo. La guerra había comenzado, y Mariana ni siquiera lo sabía. El resto de esa mañana fue un borrón. Mariana intentó volver al trabajo, intentó concentrarse en sus tareas, pero las manos le temblaban tanto que tiró el frasco de desinfectante 2 veces. Laura se quedó quieta en la cocineta, mirando su cuaderno sin poder leer las palabras. Las dos sabían que algo estaba por suceder. Lo sentían en el aire, en ese silencio pesado que precede a la tormenta. Y sucedió. 2 horas después sonó el celular de Mariana. Era un mensaje de la Secretaría de Recursos Humanos. Convocatoria inmediata. Sala 305. Asunto urgente. El corazón se le fue a los pies. Guardó el trapeador, se quitó los guantes, se arregló el uniforme. Bajó al 3er piso con las piernas temblorosas, cada escalón costándole un esfuerzo inmenso. Tocó la puerta de la sala y escuchó una voz seca que le ordenaba entrar. La sala era toda de cristal y acero. Un escritorio enorme, sillas de piel, aire acondicionado que helaba el alma. Sentada detrás del escritorio estaba Sonia Reyes, gerente de recursos humanos, una mujer de mediana edad con el rostro duro como una piedra y ojos que no parpadeaban. A su lado, Rodrigo Gutiérrez, y del otro lado del escritorio una silla vacía. Para Mariana, una silla que parecía el banquillo de los acusados. «Siéntese», dijo Sonia sin mirarla. Mariana se sentó. Sintió el frío de la piel a través del uniforme. Rodrigo la miraba con ese desprecio de siempre, pero ahora había algo más. Satisfacción, como si ya hubiera ganado antes de que empezara la pelea. Sonia abrió una carpeta, sacó unos papeles y los puso sobre el escritorio. Mariana Hernández García. Comenzó con voz burocrática. Usted trabaja aquí desde hace 9 años y 8 meses, ¿correcto? Mariana asintió con la cabeza. No le salía la voz. Sonia continuó. Durante todo este tiempo, usted siempre fue una empleada discreta, sin problemas disciplinarios, sin quejas. Hasta hoy. Mariana tragó saliva. Lo que sucedió hoy fue gravísimo, continuó Sonia. Usted trajo a una menor al entorno laboral sin autorización previa. Peor aún, esa menor tuvo acceso a información confidencial de una reunión estratégica internacional. Esto puede ser tipificado como espionaje corporativo. Las palabras cayeron como piedras. Espionaje. Mariana intentó hablar, intentó defenderse, pero Rodrigo la interrumpió. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, y habló con esa voz llena de veneno que usaba tan bien. Sabemos que todo fue una trampa, Mariana. Nadie cree que una niña de 9 años, hija de una afanadora, hable todos esos idiomas. La entrenaste, ¿no es así? La usaste para infiltrarte, para sacar ventaja.
para aplicar algún tipo de estafa. Todavía no sabemos cuál es tu juego, pero lo vamos a descubrir. Mariana sintió las lágrimas arderle en los ojos, pero se negó a dejarlas caer. No es verdad, dijo con la voz temblorosa. Mi hija aprendió sola, estudia en la biblioteca, es inteligente, merece respeto. Rodrigo se rió, una risa corta, cortante. ¿Respeto? ¿Quieres hablar de respeto? Tú que invadiste una reunión confidencial, que pusiste en riesgo un contrato de decenas de millones, que usaste a tu hija como una herramienta. No mereces ni estar aquí. Sonia levantó la mano interrumpiendo. La decisión ya está tomada, dijo. Está suspendida por una semana, sin goce de sueldo, mientras investigamos lo ocurrido. Si se comprueba cualquier irregularidad, el despido por causa justificada será inevitable. Puede retirarse. Mariana se quedó paralizada. Una semana sin sueldo, una semana sin dinero, la renta por vencer, la cuenta de la luz atrasada, el refrigerador vacío. ¿Cómo le iba a hacer? ¿Cómo iba a sobrevivir? Salió de esa oficina tambaleándose, con las piernas fallándole, la vista borrosa. Subió al piso 12, donde Laura la esperaba. La niña vio el rostro de su madre y entendió todo. Corrió hacia ella, la abrazó con fuerza. Intentó contener las lágrimas, pero no pudo. Las dos se quedaron ahí, abrazadas, en medio de esa cocineta fría, llorando en voz baja, tratando de darse fuerza la una a la otra. ¿Qué vamos a hacer, mamá?, preguntó Laura con la voz entrecortada. Mariana no sabía, solo sabía que necesitaba proteger a su hija, que necesitaba encontrar una manera, que no podía rendirse. Pero en ese momento, abrazada a su hija en un rincón de una empresa que la trataba como basura, se sintió más cansada que nunca. Cansada de luchar, cansada de ser invisible, cansada de no ser suficiente. Mientras tanto, en otro piso del edificio, el inversionista extranjero, Victor Andersen, estaba sentado en la oficina que la empresa le había cedido. Un hombre alto, de ojos claros y una expresión que rara vez revelaba emociones. Había construido un imperio de la nada, había sobrevivido a guerras de negocios, había visto lo mejor y lo peor de la naturaleza humana. Pero lo que había visto esa mañana lo molestaba de una manera que no sentía desde hacía años. Rabia. Rabia de ver a alguien siendo aplastado solo por ser pobre. Rabia de ver el talento desperdiciándose por el prejuicio. Rabia de ver a un hombre como Rodrigo usando el poder para humillar a quien no podía defenderse. Llamó a su asistente, Marcus, un joven mexicano eficiente que trabajaba con él desde hacía 3 años. «Marcus», dijo Víctor, «necesito que investigues algunas cosas para mí. Primero quiero saber todo sobre esa niña. Laura se llama. Habla con su escuela, con la biblioteca que mencionó, con vecinos, con maestros. Quiero pruebas de que lo que dijo es verdad. Segundo, investiga a Rodrigo Gutiérrez, contratos que aprobó, proveedores que eligió, todo. Si hay algo turbio, quiero saberlo». Marcus asintió y salió. Víctor se quedó solo en la oficina, mirando por la ventana la ciudad allá, abajo. Él sabía lo que era ser juzgado por el origen. Había crecido pobre en los suburbios de Copenhague, hijo de inmigrantes, hablando danés con acento extranjero. Había sido rechazado, humillado, subestimado, hasta que alguien le dio una oportunidad, una única oportunidad, y no la desperdició. Ahora, décadas después, podía hacer lo mismo por otra persona. Podía ser la oportunidad que alguien necesitaba. Marcus trabajó rápido. Al día siguiente, ya tenía información. Fue a la escuela pública donde estudiaba Laura. Una construcción vieja con paredes descascaradas y mesabancos rayados. Conversó con la directora, con los maestros, con compañeros de clase. Todos dijeron lo mismo. Laura era diferente. Callada, educada, estudiosa, calificaciones siempre altas, comportamiento ejemplar. Y había algo más. La maestra de español le mostró cuadernos viejos que Laura había dejado olvidados en el salón. Cuadernos llenos de vocabulario en diferentes idiomas, conjugaciones verbales, frases traducidas a mano. No era cosa de una niña normal. Era la dedicación de alguien con un propósito. Después,
Marcus fue a la biblioteca municipal, un edificio antiguo en el centro de la ciudad. La bibliotecaria, doña Clara, una señora de cabello blanco y sonrisa amable, recordaba bien a Laura. «Esa niña es una bendición», dijo con los ojos brillantes. «Viene aquí todos los días, sin falta. Se forma en la fila de la computadora, esperando su turno con una paciencia que nunca he visto en un niño. Usa sus 15 minutos estudiando. Luego se regresa al final de la fila. Ya perdí la cuenta de cuántas veces lo ha hecho. ¿Y sabe qué es lo que más me impresiona? Siempre da las gracias, siempre da los buenos días, siempre devuelve los libros en su lugar. Enseña más educación que muchos adultos por ahí». Marcus anotaba todo. Pidió ver el registro de uso de las computadoras. Ahí estaba, día tras día, semana tras semana, año tras año. Laura Hernández. 15 minutos de acceso. Sitios de enseñanza de idiomas, diccionarios en línea, videos educativos, un rastro digital de pura dedicación. Marcus fotografió los registros, dio las gracias y se fue. De regreso, decidió pasar por la colonia popular donde vivían Mariana y Laura. Era un conjunto de casitas humildes, algunas de tabique, otras de madera, calles de tierra y cables de luz cruzando el cielo como telarañas. Estacionó el coche y se bajó, llamando la atención de todo el mundo. Traje elegante, coche importado. En ese lugar era como si hubiera aterrizado un extraterrestre. Pero no le importó. Preguntó por Laura, y un niño de unos 10 años señaló un árbol en medio de la placita. Ahí estaba ella, sentada bajo la sombra, con pedazos de cartón esparcidos en el suelo, enseñándole inglés a un grupo de 4 niños. Las palabras estaban escritas con un plumón común, letras chuecas pero legibles. Dog, cat, house, tree. Los niños repetían, riendo, tropezando con la pronunciación, y Laura corregía con paciencia, mostrándoles cómo debía moverse la boca, cómo debía salir el sonido. Marcus se quedó ahí, escondido detrás de un poste, observando. Esa niña no se guardaba el conocimiento para ella, lo compartía. Como quien reparte el pan, regresó al edificio y le entregó todo a Víctor. El informe completo, fotos, testimonios, registros. Víctor leyó cada palabra en silencio. Cuando terminó, cerró la carpeta y se quedó mirando la pared un largo rato. Después, dijo solo una cosa. «Quiero hablar con ellas, madre e hija, mañana en mi oficina. Y quiero que Rodrigo no se entere». Al día siguiente, Mariana recibió una llamada, un número desconocido. Casi no contesta, pensando que era de cobranza, pero algo la hizo aceptar. Era Marcus. Se presentó, explicó quién era e hizo la invitación. «El señor Andersen quisiera conversar con usted y con su hija, mañana a las 10 de la mañana. Es importante». Mariana no entendió. «¿Por qué? ¿Qué quiere?». Marcus no dio detalles, solo dijo que era una oportunidad, y colgó. Mariana pasó la noche sin dormir. Sería para humillarlas de nuevo, para demandarlas, para arrancarles una confesión de algo que no existía. No lo sabía, pero no podía negarse. En el fondo, una parte de ella, pequeña y casi apagada, todavía tenía esperanza. Esperanza de que el mundo no fuera solo crueldad, de que alguien en algún lugar pudiera ver lo que ella veía cuando miraba a Laura. Potencial, futuro, luz. El día acordado, las dos entraron al edificio por la puerta principal. No por la de servicio, por la principal. Mariana sostuvo con fuerza la mano de Laura y las dos subieron al piso 20, donde estaba la oficina temporal de Víctor. Marcus las recibió con una sonrisa amable y las llevó a la sala. Víctor estaba de pie, mirando por la ventana. Cuando entraron, se giró. «Por favor, siéntense», dijo en español. Las dos se sentaron. Laura con la mochila en el regazo, Mariana con las manos temblorosas. Víctor se sentó frente a ellas, sin escritorio de por medio, sin barreras. «Investigué», comenzó, mirando directamente a Laura. «Hablé con tu maestra, con la bibliotecaria, con gente de tu colonia.
y descubrí que todo lo que dijiste era verdad. Eres real, tu talento es real, y tu valentía también. Laura no dijo nada, solo miró a su mamá, buscando seguridad. Mariana apretó la mano de su hija con más fuerza. Víctor continuó: quiero hacerles una propuesta, una beca completa en una excelente escuela privada, material escolar completo, apoyo para que desarrolles tu talento. Y todo esto sin separarlas. Tu madre puede seguir trabajando aquí si quiere, pero en otro puesto. O puede buscar otra cosa. Ustedes deciden. Yo solo quiero darle a ella lo que el mundo está tratando de negarle: una oportunidad. Mariana no pudo contenerse. Las lágrimas cayeron sin control, mojándole la cara, escurriendo por su barbilla. Laura abrazó a su mamá, llorando también, y las dos se quedaron ahí, abrazadas, liberando años de opresión, de lucha, de cansancio. Víctor esperó, no las apuró, no interrumpió, solo esperó. Cuando las dos se calmaron, Mariana lo miró y preguntó con la voz entrecortada: ¿por qué? ¿Por qué está haciendo esto? Víctor sonrió, una sonrisa pequeña, casi triste. Porque alguien hizo esto por mí, hace mucho tiempo. Y porque vi en los ojos de tu hija algo que es demasiado raro como para desperdiciarlo. Fuego. El tipo de fuego que cambia el mundo si lo dejamos. Mariana aceptó. Aceptó temblando, creyendo y dudando al mismo tiempo, pero aceptó. Laura sonrió por primera vez en días. Una sonrisa verdadera, de esas que iluminan toda la cara. Y en ese momento, en una oficina en el piso 20 de un edificio que siempre las había ignorado, las dos sintieron algo que no sentían desde hacía mucho tiempo: esperanza. Pero la guerra de Rodrigo aún no había terminado. Al contrario, apenas estaba comenzando. Él ya había esparcido rumores por toda la empresa, historias inventadas, mentiras bien contadas, veneno destilado, que Mariana estaba usando a su hija para seducir a hombres importantes, que era una estafa, que era una trampa, que nada de eso era verdad. Y mucha gente le creyó, porque siempre es más fácil creer lo peor de quien ya está abajo. Rodrigo lo sabía, y lo usaba como un arma. No iba a dejar que ellas dos ganaran, no mientras tuviera poder, y todavía tenía mucho poder. La nueva escuela era todo lo que Laura nunca había imaginado. Un edificio enorme, pintado de blanco, con jardines verdes que parecían alfombras, salones con aire acondicionado, pizarrones digitales, computadoras para cada alumno, una biblioteca con miles de libros, cancha techada, laboratorios de ciencias. Era como entrar en un sueño, pero los sueños, a veces, tienen pesadillas escondidas dentro. El primer día, Mariana llevó a Laura hasta la reja. Las dos se abrazaron fuerte, y Mariana le susurró al oído a su hija: «Mereces estar aquí. Nunca lo olvides». Laura asintió y entró. La mochila gastada le pesaba en la espalda, pero mantuvo la cabeza en alto. Caminó por los pasillos anchos, observando a los otros niños. Ropa de marca, tenis importados, mochilas que costaban lo que Mariana ganaba en un mes. Laura sintió el abismo entre ella y ese mundo, un abismo que ninguna beca podía llenar. La maestra la presentó a la clase. «Ella es Laura, nuestra nueva compañera. Vamos a recibirla con cariño». Aplausos educados, sonrisas de plástico. Laura se sentó en el pupitre que le señalaron, sacó la lapicera de la mochila e intentó concentrarse en la clase, pero sentía las miradas, miradas que juzgaban, que medían, que pesaban. Durante el recreo se quedó sola en un rincón del patio. Nadie se acercó, nadie le hizo plática. Era un cuerpo extraño en ese organismo perfecto, y los cuerpos extraños siempre son rechazados. En los días siguientes, la situación empeoró. Los niños, hijos de ejecutivos, de médicos, de abogados, empezaron a repetir lo que oían en casa. Historias distorsionadas sobre la afanadora que usó a su hija para engañar a gente importante. Sobre la niña que fingía saber idiomas. Sobre la estafa que casi funcionó. Rodrigo había hecho el trabajo de base.
Había plantado las semillas del prejuicio y estaban germinando. Laura, sentada sola a la hora del lunch, escuchaba los susurros. Mira su ropa. Seguro es regalada. Apuesto a que ni se baña bien. Dicen que su mamá limpia baños. ¡Qué asco! Las palabras eran cuchillos pequeños, cortando despacio, acumulando heridas. Laura se comía el sándwich que su mamá le había hecho, pan simple con mantequilla, y fingía no escuchar, pero escuchaba cada palabra, cada risa, cada mirada de desprecio. Un día, durante la clase de inglés, la maestra le pidió a Laura que leyera un texto en voz alta. Laura leyó, fluido, con pronunciación perfecta, sin tropezar. La maestra la felicitó, impresionada, pero cuando Laura volvió a su lugar, encontró un papel arrugado dentro de su mochila. Seguro te lo aprendiste de memoria. Estás tratando de engañarnos otra vez. Guardó el papel en su bolsillo y continuó la clase. Pero la mano le temblaba. La situación llegó al límite un martes lluvioso. Laura había dejado su mochila en un rincón del salón mientras iba al baño. Cuando volvió, encontró sus cuadernos tirados en el suelo, continuo, las páginas rotas, y su diccionario viejo que era su tesoro, pisoteado, con la portada sucia de lodo. 3 niñas estaban cerca, riéndose. Mira, se rompió. Igual que su historia, todo falso. Laura se agachó, juntó los pedazos, intentó contener las lágrimas. Los maestros pasaban por el pasillo, pero no veían, o fingían no ver, porque en el fondo también dudaban. También pensaban que Laura no pertenecía a ese lugar. Si estuvieras en el lugar de Laura, ¿habrías denunciado las agresiones o te lo habrías guardado todo para no preocupar a tu mamá? Cuéntanos en los comentarios. Esa noche, Mariana notó el cambio. Laura, que siempre hablaba de la escuela, ahora respondía todo con monosílabos. ¿Todo bien, hija? Sí. ¿Cómo estuvo la clase? Bien. ¿Hiciste amigos? No. La respuesta salió seca, sin emoción. Mariana intentó insistir, pero Laura dijo que estaba cansada y se fue a su cuarto. Se acostó en la cama, abrazó la almohada y lloró en silencio para que su mamá no la oyera. Lloró por la injusticia, por la soledad, por la sensación de nunca ser suficiente. Lloró porque había demostrado ser capaz, pero el mundo todavía la trataba como una impostora. Mariana se quedó en la sala, mirando la puerta cerrada del cuarto, sintiendo el corazón apretado. Sabía que algo andaba mal. Conocía a su hija demasiado bien como para no darse cuenta, pero no sabía cómo ayudar. Cómo proteger a Laura de un enemigo invisible que estaba dentro de esa escuela, disfrazado de educación y oportunidad. Los días se arrastraban. Laura seguía yendo a la escuela, pero cada mañana era una batalla. Se despertaba temprano, se ponía el uniforme, arreglaba la mochila y salía de casa con un peso en el pecho que no debería existir en una niña de 9 años. Mariana la llevaba hasta la reja, la abrazaba fuerte y le decía las mismas palabras. Mereces estar aquí. Pero las palabras empezaban a sonar vacías, porque Laura no se sentía merecedora de nada. Solo se sentía cansada. Una semana después, la situación explotó. Laura estaba en la biblioteca de la escuela estudiando sola, cuando un grupo de niños se acercó. Habían oído a sus padres comentar sobre el escándalo en la empresa, sobre la afanadora y su hija, sobre el inversionista que había caído en la estafa. Uno de los niños, hijo de un ejecutivo amigo de Rodrigo, le picó el hombro. «A Laura, ¿qué onda, farsante? ¿Cuánto está ganando tu mamá con esto?» Laura no respondió, solo siguió mirando su libro. Pero el niño insistió. «Apuesto a que te entrenó, ¿verdad? Te obligó a memorizar todo, para que se hicieran ricas, parásitas». Laura cerró el libro con fuerza. Se levantó, miró al niño y dijo con voz firme, «Mi mamá nunca me entrenó. Yo aprendí sola, y no somos parásitas, somos trabajadoras». El niño se rió. «¿Trabajadoras? Tu mamá limpia baños. Eso no es trabajo, es fracaso». Laura sintió que algo se rompía dentro de ella. Levantó la mano y le dio una bofetada al niño. No fue fuerte, fue instintiva,
pero fue suficiente. El niño gritó. Los maestros llegaron corriendo. Se llevaron a Laura a la dirección. Llamaron a Mariana. Cuando llegó a la escuela, encontró a su hija sentada en una silla, con los ojos rojos y el rostro cerrado. La directora le explicó lo ocurrido. «La violencia no se tolera aquí», dijo con voz dura. «Laura será suspendida por 3 días». Mariana intentó explicar, intentó contar sobre el bullying, sobre las provocaciones, pero la directora la interrumpió. «No importa el motivo. La violencia es violencia». Mariana salió de ahí sosteniendo la mano de Laura, temblando de rabia e impotencia. Regresaron a casa en silencio. Cuando entraron al cuartito que era su mundo, Laura finalmente se derrumbó. «Perdón, mamá. Perdón por pegarle. Perdón por haber fallado». Mariana abrazó a su hija con fuerza y le dijo, «No fallaste, te defendiste, y eso nunca va a estar mal». Pero esa noche, mientras Laura dormía, Mariana tomó una decisión. Se sentó en la mesita de la cocina, con una taza de té frío en las manos, y pensó en todo. En la humillación, en la suspensión, en el bullying, en la soledad de su hija. Y llegó a la conclusión de que no valía la pena. Prefería la pobreza con paz que la victoria con sufrimiento. Prefería a Laura feliz en una escuela pública que destruida en una escuela de élite. Al día siguiente, iba a llamar al asistente del inversionista y a rechazar la beca. Iba a sacar a Laura de ese lugar. Iba a protegerla, aunque eso significara renunciar al futuro brillante que les habían ofrecido. Pero antes de que pudiera hacer la llamada, a la mañana siguiente sonó el celular. Era un número de la empresa. Mariana contestó, con el corazón acelerado. Una voz femenina y educada le dijo que ella y Laura debían presentarse en la empresa a las 10 de la mañana. Presencia obligatoria. Asunto urgente. Mariana preguntó el motivo, pero la mujer solo repitió, presencia obligatoria. Y colgó. El miedo regresó. Mariana miró a Laura que estaba desayunando y pensó, ¿y ahora qué? ¿Qué quieren? ¿Nos van a demandar por la bofetada? ¿Nos van a quitar la beca? ¿Nos van a culpar de todo otra vez? No tenía respuestas. Solo tenía miedo y cansancio, y esa sensación de estar siendo empujada hacia un precipicio sin saber qué había en el fondo. Las dos se arreglaron en silencio. Mariana se puso la ropa más bonita que tenía, un pantalón negro y una blusa blanca sencilla. Laura se puso el uniforme de la escuela, porque no tenía otra ropa buena. Tomaron el camión y fueron al edificio. Entraron por la puerta principal de nuevo, pero esta vez sin esperanza, solo con resignación. El guardia las dirigió al auditorio principal, en el piso 22. Cuando llegaron, Mariana se quedó paralizada. El auditorio estaba lleno. Ejecutivos, gerentes, delegaciones internacionales, gente de traje, gente importante, gente que decidía cosas grandes. Y en el centro de todo, en el escenario, Víctor Andersen. Las vio entrar y les hizo una seña para que se acercaran. Mariana tomó la mano de Laura y caminó por el pasillo central, sintiendo las miradas pesar sobre ellas. Se sentaron en las sillas que Marcus les indicó, en la primera fila. Laura estaba temblando. Mariana también. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué tanta gente? ¿Por qué tanto teatro? Víctor se acercó al micrófono y empezó a hablar. Señoras y señores, tenemos un problema. La reunión final para cerrar el contrato internacional es en 1 hora. El intérprete oficial no vino. Tuvo un imprevisto y no pudo llegar a tiempo. Necesitamos a alguien que lo sustituya, alguien que hable múltiples idiomas con fluidez, alguien de confianza. Un murmullo recorrió el auditorio. Rodrigo, sentado en una de las filas de en medio, se levantó. «Podemos posponer la reunión», sugirió con la voz tensa. «No podemos arriesgar un contrato de este tamaño con una improvisación». Víctor lo miró con esos ojos fríos. ¿Improvisación? Qué interesante que uses esa palabra. Hace 1 hora decías que la niña era un fraude. Ahora dices que no tiene la capacidad. ¿Cuál de las dos versiones es la verdad, Rodrigo? El auditorio se quedó en silencio. Rodrigo palideció. Intentó responder, pero las palabras no le salieron. Víctor continuó.
Yo creo en dar oportunidades reales, en probar la competencia sin prejuicios, y por eso voy a invitar a Laura a ser nuestra intérprete hoy. Si ella acepta, claro. Todas las miradas se volvieron hacia la niña. Laura miró a su mamá, con los ojos desorbitados de miedo. Mariana le tomó la cara entre las manos y le dijo, con la voz entrecortada, «Tú puedes, mi amor, sé que puedes y estoy aquí. Siempre voy a estar aquí». Laura respiró profundo. Miró a Víctor. Miró al auditorio lleno de gente que dudaba de ella. Y entonces, con la voz temblorosa pero firme, dijo, «Acepto». El auditorio explotó en murmullos. Rodrigo intentó protestar, pero Víctor levantó la mano y lo silenció. La reunión empieza en 30 minutos. Laura tendrá acceso a los documentos ahora para prepararse. Y entonces veremos, de una vez por todas, si la competencia tiene clase social o no. Marcus llevó a Laura a una sala contigua. Le entregó los documentos de la negociación. Le explicó el contexto. Laura leyó todo con atención, haciendo anotaciones, memorizando términos técnicos. 30 minutos después, volvió al auditorio. Y comenzó lo imposible. Por más de una hora, Laura tradujo negociaciones entre ejecutivos mexicanos, inversionistas europeos y representantes asiáticos, español, inglés, francés, alemán, mandarín. Cambiaba de idioma con naturalidad, mantenía el contexto, captaba los matices, ajustaba el tono. No era robótica, era precisa. Los ejecutivos extranjeros empezaron a mirarse entre sí, impresionados. Uno de ellos, un señor japonés de cabello blanco, le hizo una pregunta técnica directamente a Laura, en japonés, para probarla. Laura respondió, fluida, con el respeto cultural adecuado. El hombre sonrió y asintió con la cabeza, aprobando. La reunión fluyó. Se discutieron cifras, se ajustaron cláusulas, se acordaron plazos. Y al final, el contrato se cerró. Decenas de millones de pesos. Cerrado con la ayuda de una niña de 9 años a la que el mundo intentaba borrar. Cuando se puso la última firma en el papel, los ejecutivos extranjeros se levantaron y aplaudieron a Laura. Uno a uno, la saludaron, le agradecieron, la elogiaron. El auditorio entero se puso de pie. Incluso quienes dudaban, ahora aplaudían. Menos uno. Rodrigo Gutiérrez. Estaba sentado con el rostro blanco, los puños cerrados, sabiendo que había perdido. Laura bajó del escenario y corrió hacia su mamá. Las dos se abrazaron, llorando, riendo, temblando. Mariana le susurró al oído a su hija, «Siempre lo supe, siempre supe que eras especial». Laura hundió la cara en el hombro de su mamá y dijo, «Yo solo quería que estuvieras orgullosa». Y Mariana, con la voz quebrada, respondió, «Siempre he estado orgullosa, desde el primer día». Víctor pidió que todos los invitados extranjeros se retiraran. Cuando el auditorio se vació, quedando solo los empleados de la empresa, mandó cerrar las puertas. «Ahora», dijo con voz cortante, «vamos a tratar otro asunto». Y Rodrigo, que ya se estaba levantando para irse, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La guerra había terminado, y él había perdido. El proyector se encendió, iluminando la enorme pantalla detrás de Víctor. La sala se oscureció, y el silencio que se instaló era denso, cargado de expectativa y miedo. Rodrigo seguía de pie, parado en medio del pasillo entre las filas de sillas, como si hubiera olvidado cómo moverse. Víctor lo miró por un largo momento, y en esa mirada había algo que todos reconocieron. La justicia estaba llegando. Durante las últimas 2 semanas, comenzó Víctor con la voz, calmada pero cortante. Mi equipo investigó algunas irregularidades que llamaron mi atención. Contratos aprobados sin la licitación adecuada, proveedores fantasma recibiendo pagos millonarios, sobreprecios en obras que nunca se concluyeron, y todo esto ligado a una persona. Señaló la pantalla. Apareció el primer documento, un contrato firmado por Rodrigo Gutiérrez, aprobando la compra de equipo por un valor 3 veces superior al del mercado. Rodrigo intentó hablar, pero la voz le salió ronca, ahogada. «Eso es mentira, es una manipulación». Víctor ni siquiera lo miró. Continuó.
El proveedor de este contrato, dijo señalando el nombre en la pantalla, es una empresa que solo existe en papel. No tiene domicilio fiscal, no tiene empleados, no tiene historial, pero recibió 15 millones de pesos en los últimos 2 años. ¿Y saben quién es el verdadero dueño de esa empresa? Apareció otro documento, registros bancarios, transferencias, nombres. Uno era de un primo de Rodrigo, otro de un ex socio, todos ligados a él. El auditorio estaba en shock. Los ejecutivos que antes se reían y estaban de acuerdo con Rodrigo, ahora lo miraban con asco y desconfianza. Víctor continuó exponiendo documento tras documento. Contratos fraudulentos, pagos desviados, aprobaciones que pasaron por encima de todos, los protocolos. Y en el centro de todo, Rodrigo Gutiérrez y Sonia Reyes, la gerente de recursos humanos, trabajando juntos para lucrar a costa de la empresa. Sonia, que estaba sentada 3 filas atrás, intentó levantarse y salir, pero los guardias bloquearon la salida. Se quedó parada, pálida, temblando. Víctor mostró los mensajes intercambiados entre ella y Rodrigo. Conversaciones sobre cómo ocultar los fraudes, sobre cómo silenciar a quien sospechara, sobre cómo usar el poder para aplastar cualquier amenaza. Y había más, mensajes sobre Mariana y Laura, planes para difamarlas, para esparcir mentiras, para destruir su reputación antes de que alguien creyera la historia de la niña. Miren lo que se dijo aquí, leyó Víctor en voz alta, señalando un mensaje en la pantalla. Si dejamos que esta afanadora y su hija ganen, se sienta un precedente. Otros van a querer subir también. Tenemos que acabar con esto ya. Tiene que parecer que son unas estafadoras, que todo fue una trampa. Nadie puede creerles. Víctor dejó de leer y miró directamente a Rodrigo. Ustedes no le tenían miedo a la estafa, le tenían miedo a la verdad. Miedo de que una niña pobre fuera más competente que ustedes. Miedo de que el mundo descubriera que la clase social no define el valor. Rodrigo intentó defenderse. Empezó a hablar rápido, descontrolado, inventando excusas, echándole la culpa a otros, tratando de minimizar. Pero cada palabra que salía de su boca solo empeoraba todo. Víctor esperó a que terminara. Después, con esa calma aterradora, dijo: Rodrigo Gutiérrez, está despedido por causa justificada, con efecto inmediato. Se abrirán procesos penales en su contra y en contra de Sonia Reyes. Las autoridades ya han sido notificadas. Guardias, por favor, escolten a estas 2 personas fuera del edificio. Rodrigo se quedó paralizado. Miró a su alrededor, buscando apoyo, buscando a alguien que dijera que era una exageración, que no se merecía eso. Pero nadie habló. Nadie se levantó para defenderlo, porque todos lo sabían. Todos habían visto las pruebas. Y muchos, en el fondo, estaban aliviados de que alguien finalmente tuviera el valor de hacer lo correcto. Los guardias se acercaron. Rodrigo fue escoltado hacia afuera, tambaleándose, con la cara roja de rabia y humillación. Sonia fue detrás, llorando, tratando de ocultar el rostro con las manos. Cuando las puertas se cerraron, Víctor se giró hacia el resto del auditorio. «Ahora», dijo, con la voz más suave, «hablemos de cambios. Esta empresa ha tolerado el prejuicio, el abuso de poder y la corrupción por demasiado tiempo. Eso se acaba hoy. A partir de ahora, la competencia será el único criterio que importe. No me importa de dónde vienes, cuánto dinero tienen tus padres o qué apellido llevas. Me importa lo que sabes hacer, y quien no esté de acuerdo con esto puede irse ahora». Nadie se movió. Nadie se fue. Víctor miró a Mariana, que estaba sentada en la primera fila con Laura a su lado. «Mariana Hernández», dijo, «durante 9 años usted limpió este edificio, con dedicación, sin quejarse, sin pedir reconocimiento. Pero yo vi algo en usted que muchos no vieron: perseverancia, dignidad, amor por su hija, y por eso, a partir de hoy, usted ya no trabajará en la limpieza. Usted va a liderar al equipo de servicios generales de esta empresa, con un sueldo adecuado, prestaciones completas y el respeto que siempre debió haber recibido». Mariana no podía creerlo. Miró a Víctor, luego a Laura y de nuevo a él. «¿Es en serio?».
Fue todo lo que pudo preguntar. Víctor sonrió. Completamente en serio. Usted demostró que lo merece. Y su hija demostró que el talento no tiene domicilio fijo. Ambas merecen ser vistas. Y ahora lo serán. El auditorio aplaudió. No fue ese aplauso educado y falso del principio. Fueron aplausos verdaderos, de gente que había presenciado algo raro. La justicia sucediendo en tiempo real. Laura abrazó a su mamá con tanta fuerza que casi la tira de la silla. Las dos lloraron de nuevo, pero esta vez no era un llanto de dolor, era un llanto de alivio, de victoria, de finalmente poder respirar sin miedo. Mariana le susurró al oído a su hija: «Lo logramos, mi amor, lo logramos». Y Laura, con la voz entrecortada, respondió: «No, mamá, tú lo lograste. Tú siempre fuiste fuerte. Yo solo aprendí de ti». En los días que siguieron, la vida de las dos cambió. Mariana empezó en su nuevo puesto, y aunque al principio fue intimidante, descubrió que tenía talento para liderar. Conocía cada rincón de ese edificio, conocía a cada empleado de limpieza, sabía lo que necesitaba mejorarse, y, por primera vez, tenía el poder para hacer esas mejoras. Aumentó los sueldos, mejoró las condiciones de trabajo, creó programas de capacitación. El equipo que antes era invisible, ahora era valorado. Y todo porque alguien finalmente le había dado a Mariana la oportunidad de demostrar de lo que era capaz. Laura volvió a la escuela privada, pero esta vez fue diferente. Víctor había hablado personalmente con la directora, dejando claro que el bullying no sería tolerado. Algunos alumnos todavía mantenían su distancia, todavía la miraban con desconfianza, pero otros empezaron a acercarse. Una niña llamada Beatriz, hija de un empresario, que había visto en silencio todo lo que Laura sufrió, finalmente tuvo el valor de pedirle disculpas. «Fui una cobarde», dijo con la voz temblorosa. «Vi lo que te hicieron y no hice nada. Perdón». Laura la miró por un largo momento. Después, con una sonrisa pequeña pero sincera, dijo: «Está bien, pero ahora puedes hacer algo diferente. Puedes ayudar cuando veas a alguien sufriendo, porque quedarse en silencio también es una elección». Beatriz asintió y a partir de ese día se convirtió en amiga de Laura. No era una amistad fácil, porque venían de mundos diferentes, pero era verdadera. Y poco a poco, otros niños se unieron. Laura dejó de ser un blanco solitario y se convirtió en un símbolo. No de un milagro como algunos intentaron pintarlo, sino de oportunidad. De lo que sucede cuando el talento encuentra la oportunidad que merecía desde el principio. Pasaron los meses. Víctor creó un programa de becas para niños de bajos recursos, en colaboración con escuelas públicas y bibliotecas. El programa se llamó Puentes, porque la idea era construir puentes entre mundos que siempre habían estado separados. Laura fue elegida como embajadora. Un sábado lluvioso, subió al escenario de un auditorio lleno de estudiantes, maestros y padres, y contó la historia de los 15 minutos de Internet. Contó sobre la fila en la biblioteca, sobre el cuaderno arrugado, sobre el sueño que parecía demasiado grande para un cuarto pequeño. Y entonces soltó la frase que quedó grabada en la memoria de todos los que estaban ahí. El talento existe en todas partes, en los barrios, en las colonias populares, en los lugares que nadie mira. Pero la oportunidad no. Y eso es lo que tiene que cambiar. No soy especial por hablar idiomas, soy afortunada por haber tenido la oportunidad de aprender. Y esa suerte debería ser un derecho para todos. El público se levantó y aplaudió durante 5 minutos seguidos. Mariana, sentada en la primera fila, lloraba tanto que apenas podía ver a su hija en el escenario. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de orgullo, de ver a su hija siendo vista, siendo escuchada, siendo respetada. Pasaron los años. Laura siguió estudiando, ampliando sus idiomas, aprendiendo sobre culturas, sobre diplomacia, sobre cómo ser un puente entre personas que no se entienden. Viajó, conoció lugares que antes solo veía en mapas, dio discursos en conferencias internacionales, pero siempre volvía. Volvía a la biblioteca donde todo empezó,
para enseñar a otros niños. Volvía a su colonia, a ese árbol donde daba clases con pedazos de cartón, porque sabía que el gran giro en su vida no había sido hablar idiomas. Había sido negarse al destino de invisibilidad que intentaron imponerle. Mariana creció profesionalmente, pero nunca perdió las manos firmes de quien ha atravesado lo peor. Sabía de dónde venía. Sabía lo que era tener miedo de no tener comida al día siguiente. Sabía lo que era ser tratada como menos que nada. Y usaba esa memoria no para vengarse, sino para ser mejor. Para tratar bien a quien estaba empezando, para dar oportunidades a quien nunca las tuvo, para ser la puerta abierta que ella misma necesitó un día. Víctor, que ya había sido juzgado por su propio origen décadas atrás, veía en Laura la oportunidad de devolverle al mundo lo que un día lo salvó a él, la primera puerta abierta. Sabía que no podía cambiar el mundo entero, pero podía cambiar algunos mundos individuales, y a veces eso era suficiente. Años después, cuando Laura entró en programas internacionales de juventud, cuando empezó a trabajar como intérprete oficial en conferencias de la ONU, cuando se convirtió en una referencia en comunicación intercultural, Víctor estaba ahí, en el público, aplaudiendo, sabiendo que había tomado la decisión correcta. Rodrigo Gutiérrez, por otro lado, cargó con el peso de lo que hizo. Lejos del poder, lejos de los reflectores, vivía en un pueblo pequeño del interior, trabajando en un empleo común, siendo una persona común. No tuvo un castigo de película, no fue a la cárcel por décadas, pero perdió todo lo que le importaba: reputación, respeto, poder. Y más importante, perdió la oportunidad de haber sido parte de algo hermoso. Algunas noches se despertaba sudando, recordando la mirada de Laura en ese pasillo, la mirada de una niña de 9 años que tenía más valentía de la que él jamás tendría. Y ese recuerdo dolía más que cualquier proceso judicial. La historia de Mariana y Laura se extendió, no como una leyenda, sino como una realidad. Se convirtió en un ejemplo en las escuelas, en tema de ensayos, en inspiración para otras madres que limpian pisos y otros niños que estudian a escondidas. Porque el mensaje era simple y poderoso. La dignidad no se pide, se conquista, y el talento no tiene código postal, no tiene apellido, no tiene dirección, tiene ganas, tiene perseverancia, tiene fuego. Años después, en una tarde calurosa de verano, Mariana y Laura volvieron a ese edificio de espejos donde todo comenzó. No por la puerta de servicio, por la principal. Subieron al piso 12, a esa cocineta donde Laura se quedó escondida, quieta, estudiando en un rincón. La cocineta seguía ahí, pero ahora tenía una pequeña placa en la pared. Centro de Apoyo Educacional Laura Hernández. El espacio había sido transformado en un lugar donde los empleados podían estudiar, tomar cursos, buscar capacitación, todo gratuito, todo accesible, todo para que nadie más tuviera que esconderse en un rincón para aprender. Las dos se quedaron ahí, una al lado de la otra, mirando ese lugar que guardaba tanto dolor y tanto miedo, pero ahora también guardaba esperanza. ¿Recuerdas cuando te traje aquí por primera vez?, preguntó Mariana con voz suave. Laura asintió. Lo recuerdo. Tenía tanto miedo de molestarte, de estorbarte, de ser un problema. Mariana tomó la mano de su hija. Y mira a dónde llegamos. No porque tuvimos suerte, sino porque no nos rendimos, porque nos negamos a desaparecer. Laura miró a su mamá con esa sonrisa que todavía tenía un poco de niña dentro. Y porque tú me enseñaste lo más importante, mamá, que no necesitamos pedir permiso para existir. Ya existimos, y eso es suficiente. Las dos se abrazaron ahí, en esa cocineta que ya no era un escondite, sino un símbolo. Símbolo de que el cambio es posible, de que la justicia a veces gana, de que el amor, la valentía y la perseverancia pueden derribar muros que parecían eternos. Y cuando salieron de ese edificio, tomadas de la mano, el sol les dio en la cara con una fuerza buena, de esas que calientan por dentro.
Mariana ya no era invisible. Laura ya no era la niña escondida. Eran dos mujeres, dos fuerzas, dos vidas que demostraron que el mundo puede ser cruel, pero no puede quitarle a nadie lo que es esencial, la dignidad, porque la dignidad no se da, no se presta, no se negocia, simplemente es, y nadie, nunca, puede borrarla. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Mariana y Laura haya tocado su corazón. Si te emocionaste con el viaje de estas dos guerreras, dale clic al botón de me gusta, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó de esta historia de valentía, lucha y dignidad. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que muestran que el talento no conoce fronteras y que la dignidad no pide permiso para existir. Queremos saber de ti, ¿cuál fue el momento que más te emocionó? ¿Fue la valentía de Laura al defender a su mamá? ¿Fue la transformación de Mariana? ¿O fue la justicia finalmente haciéndose presente? Compártelo con nosotros. Tu opinión importa y nos ayuda a seguir trayendo historias que hacen la diferencia. Te esperamos en el próximo episodio, con otra historia que moverá tu corazón y te hará creer que los cambios son posibles cuando no nos rendimos a ser quienes somos.